Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a finales de este mes concluirán las campañas masivas de vacunación contra el COVID-19 en el país que comenzaron, usted recordará, a principios de 2021. En conferencia de prensa este martes, López Obrador agregó que las vacunas contra el COVID estarán disponibles en centros de salud y en hospitales públicos de todo el país. Según datos de la Secretaría de Salud de México, hasta este martes se han aplicado 196,1 millones de dosis. Así lo dijo el presidente López Obrador hoy en su mañanera. Estamos en una campaña intensa de vacunación que queremos terminar a finales de este mes, porque posteriormente ya vamos a tener las vacunas en centros de salud, en hospitales. Ya no van a vacunarse a las personas visitándolas en sus casas, ni van a haber centros de vacunación especiales. Sí van a haber vacunas en todos los centros de salud, en todos los hospitales, pero se termina el plan de vacunación. En esa misma conferencia de prensa del presidente, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, informó que la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 no se considera de manera generalizada como parte del plan de vacunación en el país, salvo, así lo dijo, en casos de recomendación médica y entre el personal de salud por el grado de exposición al nuevo coronavirus. En conferencia de prensa, Gatell dijo que los adultos mayores y personas con comorbilidades recibirían preferencia a la hora de recibir una eventual cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. El subsecretario de Salud agregó que la pandemia de COVID-19 suma ya 3 meses de descenso en el número de casos, hospitalizaciones y defunciones. Así lo dijo el subsecretario López-Gatell. Pero el uso concreto de esa posible cuarta dosis no necesariamente se está considerando de manera generalizada. En algunas recomendaciones técnicas que tienen carácter de recomendaciones, pero no de lineamientos, en esos países o regiones, en el caso de Estados Unidos como país, en el caso de Europa, algunos de los países de la región han planteado recomendaciones de que quien se beneficiaría más de una cuarta dosis son las personas adultas mayores. Y bueno, y para analizar el fin de la vacunación masiva en México, así como la decisión de no aplicar una cuarta dosis de manera generalizada, doy la bienvenida a la doctora Oriana Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias, doctora, por acompañarnos. Bueno, ahí está, llega a su fin estas campañas de vacunación contra el COVID-19. ¿Nos estamos apresurando, doctora, o todo está bien? ¿Cómo lo ve? No, desde luego es muy apresurado. Es lamentable que la campaña de vacunación en México esté fracasando de una forma tan rotunda cuando fuimos el primer país en Latinoamérica que empezó a aplicar la vacuna contra COVID-19. De ahí hemos caído tan bajo que ahora México tiene una cobertura inferior a todos los países latinoamericanos, salvo Bolivia y Paraguay. México es el único país, asimismo, en Latinoamérica que no está vacunando a los menores de edad. En México, por una decisión arbitraria, con el fin de no dedicar o no destinar los recursos necesarios a la vacunación contra COVID-19, no se vacunan menores de edad más que de 15 a 17 años. Y en muy contadas ocasiones, los de 12 a 14 años, solamente cuando tienen comorbilidades. Entonces, en México, por ejemplo, están pasando cosas tan absurdas como los números reales son los siguientes. Solo el 62.5% de la población mexicana ha recibido un esquema inicial completo de vacunación. De ahí, únicamente el 33.4% de la población mexicana
tiene un primer refuerzo de vacuna, pero restan más de 42.3 millones de mexicanos que no han recibido una sola dosis de vacuna. Y esto incluye a toda la población infantil de México, salvo aquellos de 15 a 17 años. Entonces, hablar de terminar la campaña de vacunación contra COVID-19 en un país con tan pobre cobertura y con una estrategia que ha sido tan mal llevada, pues sí preocupa realmente. Esto se ve realmente como algo que viene antes de tiempo, y no se entiende cómo pueden terminar ahorita la vacunación cuando falta tanta gente por vacunar. ¿Cuál sería a su juicio lo más recomendable en este caso? Porque por lo que yo entiendo, lo que usted está explicando, tendríamos entonces que en vez de decir finalizar, poner un poco de orden en esto en paralelo, tanto por los que faltan con la segunda dosis de refuerzo para aquella gente que la necesite, ¿no? Más o menos, algo así. Sí, bueno, se tiene que primero empezar a vacunar a los menores de edad. En México está aprobada la vacuna de Pfizer en su dosis no pediátrica desde mediados de junio de 2021. Sin embargo, no se han vacunado, como ya dije anteriormente, no se ha vacunado a la población de 12 a 14 años. Habría que vacunar a ellos. En México, además, ya está aprobada la vacuna pediátrica de Pfizer para ser administrada en la población de 5 a 11 años, que hasta ahora no se ha vacunado. Hoy se hace un anuncio que es realmente muy preocupante, en el que el subsecretario de Salud dice que se está considerando, es la misma situación, México gasta el dinero de sus arcas, del erario, en muchas cosas, pero no en la salud de su población. Entonces, se ha gastado en muchas cosas que han sido inservibles realmente para la población, pero no quieren gastar en vacunas. Entonces, se sugiere utilizar la vacuna cubana Abdala para vacunar a la población entre 5 y 11 años, con tal de no gastar en la compra de vacunas pediátricas de Pfizer. Esto es realmente alarmante. La vacuna Abdala, si bien los cubanos dicen que es una muy buena vacuna, no tiene ningún sustento científico. Es decir, hasta ahora no hay publicaciones científicas arbitradas por pares que haya sido publicada en el sentido de la evaluación de esta vacuna. Y solamente hoy no hay una sola instancia internacional que haya certificado, aprobado o evaluado esta vacuna, incluyendo la FDA, la EMA en Europa, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, nadie aprueba esta vacuna. Está aprobada hoy para ser administrada, y el listado de los poquísimos países, que solo son 5, en donde está aprobada para uso de emergencia, pues nada más de ver qué países son, pues se entiende, ¿no? Exactamente por dónde vamos. Está aprobada en Cuba, en Venezuela, en Vietnam y en San Vicente y las Granadinas, y ahora también en México. Entonces, pues todo esto preocupa. Hay que redoblar los esfuerzos para administrar valga la redundancia, los refuerzos de vacuna, los primeros refuerzos, que apenas el 33% de la población los ha recibido. Entonces, se necesita refuerzos para la población de adultos mayores, particularmente de la población infantil. Eso, y terminar con la vacunación inicial de toda la población, porque recordemos, solo hay el 62% de los mexicanos vacunados. Doctora, se me está acabando el tiempo, pero no quería dejar pasar por esto, pero la justificación que da el gobierno, y lo dijo hoy el subsecretario en la conferencia de prensa de la mañana del presidente López Obrador, es justamente de que se ha estado priorizando a la población vulnerable, por ejemplo, a los adultos mayores, por ejemplo, a los médicos que están ahí en contacto directo con los pacientes de COVID-19, en fin, toda una serie de cosas, y esa es la justificación por la que están diciendo, bueno, justificamos a los que son más vulnerables, a los que tienen poca probabilidad, entonces los dejamos a lo último. Eso es lo que plantea el gobierno. Sí, claro, este argumento es absolutamente falso. Se ha hablado durante muchos meses, desde mediados del año pasado, que el gobierno mexicano no tenía la intención de vacunar a los menores de edad. Ahora quieren decir que han priorizado otras poblaciones, cuando en esta cuarta ola, la última ola que nos azotó con la variante Omicron, volvió a aumentar el porcentaje de defunciones en el grupo de los más grandes adultos mayores, es decir, en la población de 70 años en adelante. La razón es porque no recibieron sus refuerzos a tiempo. Entonces, esto de que están priorizando
ciertas poblaciones pues deberían decir cuáles, porque no se nota que haya una priorización, simplemente hay una negación de hacer lo que es responsabilidad del gobierno, que es vacunar a los menores. Pues bueno, eso es lo que dice el gobierno, la opinión de los expertos, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Gracias, doctora. Era Lurian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Marcamos otra pausa al regresar.